Ahora vamos a ver el concepto de lo que es una función. Una relación, como fue definida anteriormente, va a ser una función cuando todo elemento del dominio se relaciona con un único elemento del rango. Entonces, un ejemplo clásico es si tenemos el conjunto A, aquí el conjunto B, podríamos hablar, por ejemplo, del conjunto A de alumnos y el conjunto B de números naturales. Y la función que podríamos tener aquí es la función edad, que relaciona a cada alumno que podríamos tener aquí, cada alumno del curso, con su respectiva edad en años, cuál va a ser un número natural. Entonces, la idea es que como cada alumno posee una única edad, a cada alumno lo vamos a relacionar con un único número natural, ¿no? No podemos tener una persona que tenga dos edades distintas. Si la función edad está capturando la edad en este momento de cualquier alumno, entonces cada persona debe tener una única edad. Bien, ese es un ejemplo sencillo de una función. Simbólicamente se puede expresar como una proposición con dos cuantificadores. Para todo elemento del dominio existe un único elemento del rango tal que X está relacionado con Y. Eso es en términos de símbolos. Otra forma equivalente de definir la función es mediante la siguiente propiedad. Si A, B pertenecen a R y A, C pertenecen a R, entonces B y C deben ser iguales. Eso se da por lo siguiente, desde el punto de vista del diagrama. Si acá tenemos el elemento A, acá tenemos el elemento B y acá el elemento C. Lo que nos dice aquí es si A está relacionado con B y A está relacionado con C, para que sea una función, estos dos elementos deben ser iguales. Es decir, debe haber una única flecha que parte de A. No pueden haber múltiples flechas que parten de A. Debe ser una única. Entonces, bajo estas condiciones, estos dos elementos eran el mismo y desde el principio había una sola flecha. Bien, esto nos define cuando tenemos una función. Entonces, para demostrar que algo no es una función, basta con encontrar el contraejemplo, es decir, encontrar un par ordenado AB y otro par ordenado AC que pertenezcan a la relación y que cumplan que B y C sean distintos. Si podemos encontrar dicho contraejemplo, eso quiere decir que la relación que tenemos no es una función. Bien, cuando se tiene una función, entonces la notación cambia un poco. Usaremos la siguiente. Es el nombre de la función que es f. Y luego tenemos dos puntos. La función va de a en b. Pero sin embargo, acá lo que vamos a tener en cuenta es que a no solamente es el conjunto de partidas, sino que a es exactamente el dominio de la función. La función va a ser evaluada en todos los elementos de a y por lo tanto a es el dominio, no simplemente el conjunto de partida. B será el conjunto de llegada, no necesariamente el rango. Bien, entonces como a cada elemento de A mayúscula le corresponde un único elemento de B mayúscula, entonces se define de esta manera, ¿no? F evaluada en A es igual a B. Eso es lo que estaba pasando con nuestro ejemplo inicial de edades. ¿Sí? La edad de un alumno es igual a un número natural. Existe la posibilidad de que dos alumnos tengan la misma edad. Sigue siendo una función.
No hay ningún impedimento para que dos elementos del dominio se asocien con el mismo elemento del rango. Lo que es imposible es que el mismo elemento del dominio se relacione con dos elementos distintos del rango. En ese caso, la relación deja de ser función. Bien, entonces aquí recordar que en esta notación A no solo es el conjunto de partidas, sino que es el dominio. Y en vez de escribir A, B pertenece a F, lo que hacemos es escribir F de A es igual a B. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Aquí se tienen dos números naturales, R y S, y se tiene la relación F definida por extensión. Y nos dicen que es una función. Entonces, bajo el supuesto que es una función, hay que determinar de manera explícita F, es decir, hay que calcular los valores de R y S aquí, e indicar cuál es el dominio y el rango de la función. Bien, entonces hay que revisar con calma aquí los elementos y primero notar que hay algo bien sencillo de extraer, que es estos dos elementos. Estos dos elementos pertenecen a F. Entonces aquí vamos a tener R-1, 2 y R-1, S más 1 pertenecen a F, pertenecen a la relación. Eso significa, por la definición, como la primera componente en ambos se repite, para que la relación F sea función, las segundas componentes deben ser iguales. Entonces eso significa que 2 debe ser igual a S más 1 y por lo tanto S debe ser igual a 1. Bien, entonces de esta manera obtenemos el primer el valor de la constante S. Bien, entonces ahora lo que podemos hacer es reemplazar con S igual a 1 aquí en esta expresión y obtener F de esta forma. Si hacemos S igual a 1, el primer elemento será R más 1, R más 2. El siguiente elemento será R menos 1, 2. Se mantiene porque no involucra S. El tercer elemento será R más 1, R al cuadrado. El siguiente elemento es R menos 1, 2. Y el último elemento es 5, R al cuadrado menos R menos 2. Entonces ese es el conjunto, esa es la relación F por extensión. Bien, entonces ahora notemos que se repiten estos dos elementos. Bien, ahí no hay ninguna contradicción, simplemente que hay uno que está de más. Pero podemos notar que estos dos elementos contienen la misma primera componente. Entonces, como R más 1, R más 2 y R más 1, R al cuadrado, ambos pertenecen a la relación F. Como es una función, eso significa que R más 2 debe ser igual a R al cuadrado. Y ahí obtenemos una cuadrática que es sencilla de resolver. Aquí obtenemos R al cuadrado menos R menos 2 es igual a 0. Y podemos factorizarla usando aspa simple. Aquí obtenemos menos 2 y 1. Y por lo tanto, R puede ser igual a menos 1 o R puede ser igual a 2. Sin embargo, recordemos que R debe ser un número natural.
pertenece a los naturales. Por lo tanto, no puede ser -1. Porque -1 es un entero, no es un natural. ¿Bien? Entonces así podemos concluir que R es igual a 2. Entonces ya tenemos el valor de S y ya tenemos el valor de R. ¿Bien? Y reemplazando dicho valor de R en esta definición que habíamos obtenido para F, vamos a obtener F igual a 3,4, 1,2 y 5,0. Entonces reemplazando obtenemos el F de esta forma y aquí podemos comprobar que en efecto es una función, ¿no? Porque cada elemento del dominio está asociado con un único elemento del rango. Y aquí podemos mencionar que el dominio de la función sería 3, 1, 5 y el rango de la función será 2, 4, 0. Bien. Y ahora sí, veamos un ejemplo adicional, ¿no? Aquí se tienen dos conjuntos A y B. Se consideran estas dos relaciones, R1 y R2, en el producto cartesiano. Y primero se pide hallar el dominio y rango de cada relación y mencionar cuál de las relaciones es función y justificar la respuesta, ¿no? Cuando lo es o cuando no lo es. Entonces, es un cálculo directo, ¿no? La primera parte, dominio y rango. Dominio de R1, rango de R1. Bastante sencillo, solamente hay que ver cuáles las primeras componentes. A, B, D, A. Se repite A, entonces es A, B, D. Y las segundas componentes. E, G, F, F. Se repite F, no hay problema. Es E, F, G, entonces. E, F, G. Y de manera similar con R2. Dominio y rango de R2. El dominio de R2 será BCD. Y el rango de R2 será C y F. Bien, entonces esa es la respuesta a la primera parte. Y ahora la segunda, ¿cuál de las relaciones es una función? Veamos. R1, notemos que R1 contiene el elemento AE y el elemento AF. Pero en este caso estamos tomando las letras del abecedario como distintas. Entonces, para que sea función, E debería ser igual a F y eso no es cierto. Entonces, para la segunda parte podríamos mencionar que R1 no es función o no es una función. Porque A, E y A, F pertenecen a R1, pero E y F son letras distintas, entonces no son iguales. Bien, para que sea función, E y F deberían ser iguales, y eso no se da en este caso. Okay. Y en el segundo, para R2, R2 sí es una función. Sí es una función. En este caso, porque nada se repite en la primera componente, ¿no? Tenemos B,
C y D. Y todos son distintos. Entonces, como nada se repite, lo que podemos decir R2 es una función porque B es distinto a C, C es distinto a D y D y B también son distintos. Entonces, como todos estos elementos son distintos 2 a 2, eso significa que nada se está repitiendo y no se va a poder contradecir la definición de función como se hizo con R1. ¿Bien? Esa es la idea detrás de este segundo ejemplo. Bien, finalmente tenemos un ejemplo un poco más elaborado. Dado un subconjunto de números naturales que está denotado por A, se va a definir una relación en A de la siguiente forma. La relación es los pares ordenados A, B, ambos naturales, tales que A y B son distintos, y el cociente de BA es un número natural. Quiere decir que A divide a B. Bien, entonces lo que podríamos decir es que esto es el conjunto de... Ahí tenemos componentes distintas y la primera componente divide a la segunda componente. Bien, vamos a simplemente resumir la definición de esa forma. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es resolver las dos partes de este problema. La primera nos pregunta si dados un par de números primos distintos, calcular por extensión R del conjunto que contiene estos elementos. A cuadrado, A por B y A cuadrado por B. Bien, entonces, ¿cómo los vamos a crear? Lo que se debe hacer es, ¿no? Este es un subconjunto de números naturales. Y ahora lo que hay que hacer es, por extensión, crear el conjunto de pares ordenados con componentes distintas, de manera que la primera divide a la segunda. Bien, entonces, ¿qué pasa si empezamos con componentes que tengan pares ordenados que tengan como primera componente uno de los elementos aquí? Entonces vamos a empezar en orden con el elemento A. La segunda componente debe entonces ser un número distinto a A que divida a la segunda componente, ¿no? Entonces, como A y B son primos distintos, A no divide a B. Sin embargo, A sí divide a al cuadrado. A y al cuadrado son distintos, sí son distintos, y A divide A al cuadrado, en efecto, ¿no? Es un factor. Bien, ¿qué más? A es distinto de A por B, porque A y B son primos distintos, y A claramente divide a A por B. Entonces también pertenece a la relación. Y finalmente, A y A cuadrado por B son distintos y A ciertamente divide a A cuadrado por B. Entonces ya tenemos todos los elementos de R que contienen a A como primera componente. Entonces ahora vamos a ver los elementos de R que contienen a B como primera componente. B no divide a A porque son primos distintos. B se divide a sí mismo, pero son iguales. B y B son iguales y aquí necesitamos componentes distintas. Entonces B, B no puede estar ahí. B no divide a A al cuadrado porque A y B eran primos distintos, pero B sí divide a A por B. Y B también divide a A al cuadrado por B. Entonces esos serían los elementos de R que tienen como primera componente el número B.
¿Bien? Ahora los elementos de R que contienen como primera componente el número a al cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí. Al cuadrado. A ver, A al cuadrado no divide A, no divide a B, no divide a B, pero sí divide A al cuadrado por B y son distintos. Entonces aquí podemos poner al cuadrado por B. Ahora los elementos de R que tienen como primera componente AB. A ver, AB no divide A, no divide a B, no divide al cuadrado, pero AB sí divide A al cuadrado B y son distintos. Entonces podemos poner aquí al cuadrado B. Y eso sería todo, porque ya tenemos los elementos de R que tienen como primera componente A, B, A cuadrado, AB, y no hay ningún elemento que contenga como primer elemento, con primera componente A cuadrado B, ¿no? Ese es el elemento más grande. Entonces podemos cerrar aquí. Ese sería por extensión el conjunto R de este subconjunto de los números naturales, donde A y B son primos distintos. Bien, entonces ahora hay que responder la segunda parte. Para la segunda parte nos dicen, ¿es la relación una función? Bien, entonces aquí podemos observar que hay distintas formas de justificar que R no es una función. Sí, solamente hay que dar un contraejemplo y existen varios. Podríamos, por ejemplo, tomar el siguiente, ¿no? No es una función porque a, A al cuadrado y a, AB pertenecen a la relación, pero a al cuadrado es distinto de a por b, porque a y b son primos distintos. ¿Sí? Este contraejemplo justifica que R no es una función. Bien, entonces queda como tarea, antes de pasar a la siguiente clase, eh, mostrar que esta relación en A que se está definiendo aquí eh, hay que determinar, ¿no?, con la definición de reflexividad, simetría y transitividad, si es que dicha relación es una función, si es reflexiva, simétrica y transitiva. Bien, entonces estas son las mismas propiedades que hemos visto antes en uno de los ejemplos anteriores y ahora las vamos a aplicar a este de aquí, a este ejemplo. Bien, y aquí hay otro ejemplo que se debe intentar resolver.